Canopy en vivo. Somos más que energía. Trabajamos en beneficio de los distribuidores minoristas de combustibles. Contribuimos a la sostenibilidad de las estaciones de servicio. Somos la energía que mueve al país. Saludos cordiales, bienvenidos a este segundo episodio de Canopy en Vivo Conocimiento Sin Techo. Muy amables por estar ahí presentes, pendientes de esta transmisión en el sitio web canopyenvivo.com, por haberse registrado, por estar muy pendientes de las noticias que tienen que ver con las estaciones de servicio en Colombia. Gracias a esos más de 5,000 personas que están ya registradas en esta página y que están disponibles para ver esta transmisión en vivo de Canopy, Conocimiento Sin Techo. Les recuerdo que tenemos transmisión también, en réplica de esta transmisión, en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Obviamente las personas que lo pueden ver por allí no pueden acceder al certificado de asistencia que solamente se entrega a las personas que están registradas en la landing canopyenvivo.com. Recuerde al final de esta charla, de esta conversación, reclamar y descargar su certificado de asistencia. Muy pendientes también de las encuestas que compartiremos con ustedes en el desarrollo de esta conversación. Muy pendiente, votar rápidamente y los resultados se ven también muy rápido. Pendientes también de nuestras siguientes transmisiones. Vamos a estar en 15 días hablando del control de inventarios y el descargue de combustible, un tema muy importante, fundamental para el cumplimiento del reglamento técnico en su estación de servicio. Así que muy pendientes de ese tema que viene en 15 días. El conocimiento sin techo es lo que significa este programa. Es un conocimiento específico que compartimos cada 15 días con ustedes y que agradecemos también que ustedes lo compartan con todos sus similares, con colegas, colaboradores y demás que hacen parte de su negocio de estación de servicio. Hoy vamos a hablar de un tema sin el cual la estación de servicio no podría operar. Es la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Se viene la renovación de la póliza este 31 de julio próximo y vamos a estar muy pendientes de ese proceso. Hoy vamos a hablar en detalle de esa póliza con una invitada muy especial a quien saludamos a esta hora de la mañana en la bella y primorosa ciudad de Medellín. Liliana Acevedo Novoa. Hola Mauro, buenos días. En vivo. Liliana, muy Hola, buenos Mauro, días. Buenos días. Bienvenida a Canopy en Vivo Conocimiento Sin Techo. ¿Cómo está la ciudad de la eterna primavera? Muy bien, muy soleada, muy bonita como siempre, muchas gracias. Y gracias a todos los distribuidores que nos acompañan en este momento. Bueno, sí, nos contaban 23 grados a esta hora de la mañana, ¿no? Sí, llevamos varios días con un clima muy bonito. Bueno, Liliana. Con Liliana, que es nuestra líder de seguro. Liliana es profesional en administración y finanzas, especialista en responsabilidad civil extracontractual de la Universidad Pontificia Bolivariana y es la directora de seguros de Star Seguros, responsable de seguros también del Fondo Soldicom para esta vigencia con el operador Fendipetróleo Nacional. Entonces, con ella vamos a hablar, pero también nos acompañan esta mañana Darío Alejandro Pulido, que es el líder de este proyecto de seguros de la póliza RCE en el Fondo Soldicom. Darío, buenos días, bienvenido a Canopy en Vivo. Placer volvernos a ver acá. Buenos días, Mauricio, y buenos días a todos los distribuidores minoristas.
Bienvenidos aquí a este tema tan importante que es lo del tema de las pólizas. Darío, tercer año consecutivo liderando este proyecto, ¿no? Sí, señor, dándole continuidad al proyecto y cada vez estructurándolo de forma más eficiente. Bueno, muchas mejoras de las cuales vamos a hablar ahora en el desarrollo del programa. Liliana, hay que darle un parte de tranquilidad a la gente porque pues, digamos que se han intensificado las llamadas a los teléfonos del Fondo Soldicón, a los teléfonos de los responsables, al teléfono de Darío ya casi colapsado. La gente un poco angustiada también pensando en que el 31 de julio a las 12 de la noche le van a bloquear su estación. Entonces tenemos que dar un parte de tranquilidad y un poco el desarrollo de esta charla es para eso, ¿no? Sí, claro que sí, Mauricio. O sea, pues quisiera contarles a todos pues que cumpliendo el cronograma establecido, en este momento la compañía de seguros se encuentra en el término de la expedición de las pólizas para la renovación 2025-2026, que esperamos sean entregadas entre hoy y mañana para proceder ya a la revisión y posterior entrega al ministerio para hacer toda la activación, digamos, de forma colectiva o conjunta de todas las pólizas para evitar esos bloqueos al día 1 de agosto. Sí, Darío, de ese proceso está encargado usted, entiendo. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuántas estaciones ya tenemos listas para hacer esa renovación de la póliza? Por eso es tan importante la renovación de los datos, la actualización de los datos en la página en fondosoldicom.com. Entra usted a proyectos y busca póliza RC y ahí le aparecen 3 opciones. Una es renovación, otra es modificación y otra es la póliza nueva. Entonces usted entra ahí a la opción que necesita, ¿no, Darío? Bueno, en este momento ya tenemos 6.078 aportantes ya solicitadas para la generación de la póliza RCE. Es importante diligenciar el formulario de renovación, dado que es la fuente primaria para poder identificar al aportante y registrarlo en nuestras bases para poder generar la emisión. Muy importante eso, porque actualizar los datos es clave para que su estación de servicio esté ahí digamos en la base de datos que debe estar. Este desarrollo ha sido importante, no solamente hubo desarrollos en el tema de los formularios, sino también en el proceso, en la gestión directamente con el ministerio, ¿no, Darío? Pues bueno, primero el formulario ha sido muy amigable, la verdad, pues es un formulario que es eficiente, estamos hablando de casi un minuto para el diligenciamiento del formulario. Con respecto ya al tema de cómo está en el proceso, en el plan nosotros tenemos enviarle al ministerio, quien va a ser el encargado de hacer toda la renovación masiva, todo el cargo en el SICOM, dado que por un proceso de tan alto volumen es importante hacerlo de forma masiva, no lo podemos hacer del 1 a 1. Exactamente. Así que tranquilos, 1 de agosto su estación va a estar activa, operando sin problema, porque va a estar incluida ahí en ese proceso de renovación. Correcto. Liliana, quiero que comencemos con vamos a tener 3 bloques para que ustedes lo tengan claro, pero quiero que comencemos este primer bloque haciéndole una pregunta a ustedes, y ahí muy atentos en el chat, por favor. Una pregunta muy sencilla, pareciera una pregunta de perogrullo, pero no es así. ¿Sabías que la póliza RC es obligatoria para estaciones de servicio? Usted solamente debe contestar A, sí o B, no. Puede contestarla ya, active ahí su chat para ver qué respuesta nos da. Parece de perogrullo, pero deberíamos comenzar con eso, Liliana, ¿cierto? Deberíamos preguntarle a la gente si sabe que la póliza es obligatoria. Sí, claro que sí. Muchas estaciones desconocen que gozan de ese beneficio al hacer la compra de la gasolina corriente o súper. Ellos aportan unos dineros o desde la factura les facturan un dinerito que va llenando una bolsita para que el Fondo Soldicom vaya desarrollando diferentes proyectos. Dentro de esos está renovar y tener actualizada la póliza de responsabilidad civil. Bueno, podemos poner el primer slide para conversar alrededor de lo que es el compromiso de renovar la póliza, Liliana. Sí, Mauricio, mira, eso es una póliza que busca cubrir los perjuicios que una estación de servicio le puede hacer a un tercero a consecuencia de un accidente generado por el hidrocarburo líquido que maneja la misma estación de servicio. Es una póliza obligatoria porque así lo decreta, digamos, la normatividad. El decreto 1073 en el artículo 31 dispone que las estaciones de servicio deben tener esta póliza de responsabilidad civil. Y adicional a eso, en la operación de una estación de servicio es importante tener esta cobertura
porque el manejo de hidrocarburos es de alta exposición, entonces puede causar altos perjuicios a las personas, a los bienes de las personas y también al medio ambiente, Mauricio. Y hay que decir aquí también que la póliza no tiene ningún costo y no tiene ningún costo porque es uno de los beneficios que entrega el Fondo Soldicón a sus aportantes, ¿no? Pues ningún costo al distribuidor minorista. Nosotros lo pagamos con los recursos del Fondo Soldicom. Se disponen unos recursos para pagar esta póliza. Y es un beneficio interesante, Liliana, porque hay que decirle, sí, es obligatoria y hay que renovarla cada año también. Sí, claro que sí. O sea, antes de la fecha de vencimiento, esto es un proceso que se hace más o menos, se coordina unos 3 meses antes debido al volumen, donde se revisan las diferentes ofertas que pasan las compañías de seguros, cuál es la más competitiva en cuanto a coberturas y precio, y entonces ya se va desarrollando toda la parte de suscripción con la compañía escogida para que al 1 de agosto pues todas las estaciones puedan tener la tranquilidad de tener la póliza vigente. Expliquemos un poco, Liliana, cuáles son los actores claves de esta póliza. Mauricio, pues en la póliza como tal tenemos 3 actores claves, que es el tomador de la misma, que es el Fondo de Protección Solidaria Soldicom, que a través de estos recursos tiene un proyecto donde se garantiza que todas las estaciones de servicio puedan tener la póliza, digamos, renovada y activa al 1 de agosto. Está el asegurado, que son todas las estaciones de servicio, sea persona natural o persona jurídica, legalmente constituida la estación y activa. Y los terceros afectados vienen a ser los beneficiarios de la póliza. Mauricio, no menos importante, encontramos detrás de estos actores claves, encontramos al administrador actual del Fondo Soldicom, que es Fendipetróleo, quienes hacen la contratación de la póliza. Está la compañía de seguros Allianz en este momento y quien va a ser la nueva compañía, pues que fue, digamos, confirmada para la renovación 2025-2026. Y está el operador, que somos nosotros los que garantizamos todo el proceso de suscripción para renovaciones, nuevas modificaciones y correcciones y soporte operativo en el tema de siniestros. Sí, muy importante tener claro, entonces, el tomador, que es el Fondo Soldicom, el asegurado, que es la persona jurídica, la persona natural, que es propietaria de la estación, y el beneficiario, que son los terceros afectados. Esta palabra es clave, Darío, el tema de los terceros, o sea, la póliza de responsabilidad civil extracontractual tiene en cuenta a los terceros como beneficiarios, ¿no? Correcto, él responde es por el tercero afectado, no por el propietario, es por el tercero afectado. Y es una diferenciación que tiene que ser clarísima. A esta hora de la mañana tenemos las 10 de la mañana, 16 minutos, tenemos al primer invitado a esta conversación, el señor Giovanni Mosquera, ajustador de la compañía Allianz. Lo presentamos. Seguimos con Canopy en vivo. Giovanni Mosquera, muy buenos días, bienvenido a Canopy en vivo, Conocimiento Sin Techo. Mauricio, buenos días. Para Liliana, buen día. Para todos los interactuantes, muy buen día. Gracias por la invitación. Muchas gracias, muy amable por la conexión. Primero quiero preguntarles, ¿qué hace un ajustador de seguros? Un ajustador de seguros es la firma que se encarga de atender las reclamaciones a nombre de la compañía de seguros, actuando de forma objetiva, es decir, tasar las pérdidas, evidenciar la ocurrencia como tal del siniestro, la cuantía del mismo y sugerirle a la compañía de seguros una posible indemnización. Exacto. Muy importante que ustedes tengan presente que en el momento de un siniestro hay que hacer una reclamación. ¿Y qué debe hacer entonces la estación de servicio para hacer esa reclamación? Un comunicado de reclamación, manifestando las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos y en lo posible un informe técnico de la afectación que se haya presentado. Otra recomendación muy importante es, en el momento del siniestro, de tener conocimiento del mismo, requerir al tercero que nos llegue su comunicado de reclamación también, que nos lleguen los documentos como tal del vehículo, documentos que acreditan la propiedad del bien y muy importante las cotizaciones o presupuestos de reparación del vehículo en ese caso, o los daños materiales que se le pueda haber generado, no solo a un vehículo, sino también a un predio vecino. Muy interesante. Esto es un checklist, ¿no? Un checklist que tienen que cumplir las estaciones en el momento de
de hacer una reclamación. ¿Cuál es el error más frecuente que cometen las estaciones de servicio al momento de hacer la reclamación, Giovanni? Los errores más frecuentes es no verificar los documentos. Uno, primero, verificar que lo que le esté reclamando el tercero está acorde con la póliza. Por eso una de las primeras recomendaciones y muy importante que siempre hacemos es conocer como tal el producto. Afortunadamente, pues ellos tienen a la señora Liliana, está Canopy, está todos ustedes, todo ese grupo, donde les hacen esas recomendaciones y esos seguimientos. El segundo error es no aportar la documentación completa. La idea es que la afectación que se le genera a un tercero sea atendida de forma inmediata para evitar afectaciones en el goodwill, en el buen nombre de la empresa, de la estación de servicio. Entonces, cuando no aportamos la documentación completa, la reclamación se va dilatando por la resolución de la misma. Ese es uno de los más frecuentes. Bueno, Giovanni, pues muchísimas gracias por su participación hoy en nuestro programa. Gracias por su generosidad y le deseamos el mejor de los días. Vale, muchas gracias. Saludo cordial para todos. Gracias, Giovanni. Oiga, Liliana, es que muchas veces la estación piensa que la aseguradora es el ogro, ¿no? El enemigo que me está pidiendo mucha cosa y resulta que no, la aseguradora es el aliado del distribuidor minorista, ¿no? Sí, claro que sí. Y nos pasa mucho, Mauricio, o sea, sentimos en el momento que empezamos a solicitar la documentación a las estaciones de servicio, luego de revisado los hechos por parte de la firma ajustadora, sentimos un poquito de que las estaciones sienten que los estamos atacando cuando les estamos enviando el listado de lo que deben documentar. Digamos que eso ya tiene unos filtros y en realidad lo que se está pidiendo ahí está totalmente acorde a la realidad para que el siniestro o la indemnización pueda salir dentro de los tiempos y que todos quedemos tranquilos. Entonces la idea de nosotros es que al hacer la revisión, ahí no vamos a permitir que de pronto les vayan a solicitar cosas que no tengan nada que ver con lo que ocurrió. Sí. Veamos esos tips, un resumen de esos tips de reclamación de la póliza para que los tengamos claros, Liliana. Listo, o sea, pueden ser muchos, pero digamos que tratamos de ser un poquito breves con relación a los tips. Entonces es documentar todo el siniestro con fotos, videos y pruebas. En lo posible que todas las facturas o recibos de los gastos en que incurra la estación de servicio estén a nombre de la estación en lo posible. No admitir responsabilidad antes del estudio del caso. Sabemos que muchas veces por el solo, llamémoslo así, susto del proceso que se vive ante un daño que le hacemos a un tercero, la estación de servicio o el representante de la estación entra a asumir responsabilidades. Digamos que la aseguradora en este caso nos solicita que no se admita ninguna responsabilidad, porque a pesar de que hay veces se puede ver muy evidente que somos los culpables, es decir, la estación de servicio, puede que no sea así cuando ya la firma ajustadora entre a hacer el análisis de los hechos, y esto puede ir en contravía del paso a paso de la auditoría del reclamo. Toda reclamación debe superar un salario mínimo. Digamos que la póliza así lo manifiesta. En este caso la póliza tiene un deducible del 20% mínimo un salario. Entonces las reclamaciones deben ser de más de un salario para poder entrar, que se puedan revisar con la compañía de seguros. Y debe realizarse dentro de los tiempos establecidos por el Código de Comercio, es decir, que la compañía de seguros tiene 30 días calendario para dar respuesta a un siniestro una vez presentado el último documento, el último actuar. Tenemos que tener presente, y nos pasa muchísimo, que la estación de servicio da la carta de aviso y empieza a contar los 30 días desde ahí. No, después de la carta de aviso se entra un proceso de que se le va a solicitar una documentación adicional, la estación da respuesta a esa documentación, puede que al analizar esa documentación salga la solicitud de que debemos aportar más documentos, entonces se van corriendo los días. A pesar de que la norma habla de los 30 días, las compañías de seguros con las que hemos trabajado el programa y con la que tenemos actualmente no se toma todos estos días, a excepción de algunos reclamos de derrames, que esos ya tienen una connotación especial, y digamos que desde el principio en la conversación que se tiene con la estación de servicio, digamos que no se le genera una expectativa de que se le va a liquidar el siniestro dentro de los 30 días. Digamos que como estos siniestros tienen una cuantificación superior, la póliza tiene un amparo que habla del anticipo del 50%, como para tratar de liberar un poquito
digamos, esa carga económica que tiene la estación en el momento, por ejemplo, de un derrame, y pueda ir pagándole a ciertos proveedores y ir adelantando ciertos trabajos. Y todas las comunicaciones deben realizarse al correo electrónico pólizasrdsoldicon@fendipetroleo.com. Otro tema importante, la aseguradora no presenta acompañamiento en sitio, es decir, esto no opera como una póliza de automóviles, que usted llama a una línea de asistencia, entonces va el abogado, va la ambulancia, va el carro taller, no. Esta es una póliza, digamos, de proceso indemnizatorio donde hay que presentar, digamos, unas pruebas para poder que en el futuro o en el corto plazo, pues la compañía de seguro nos haga el acompañamiento y nos pueda liquidar la indemnización, ¿sí? Es muy importante entonces la recuperación documental, o sea, como decía el señor Giovanni, o sea, si queremos que haya una agilidad en los tiempos, cuando se solicite y se envíe el checklist de los documentos, prestar mucha atención y enviarlos lo más claro y completo posible para poder que el siniestro pueda ser de gusto pues para todos, la liquidación pueda ser del gusto de todos. Sí, muy importante eso. Tenemos una frase inspirada en Liliana, ¿no? Esas frases son un poco el resumen. ¿Cómo? No, yo le decía a Liliana que estas frases son de tipo romántico, pero son más de tipo reflexivo, ¿no? Sí, correcto. De tipo reflexivo para que cale un poco en la conciencia de cada uno, ¿cierto? Y entendamos la importancia de tener la póliza. Esta es la primera frase. Renovar hoy, proteger mañana, asegurar su estación de servicio es garantizar tranquilidad frente a terceros, ¿no? Eso es correcto. Darle parte de tranquilidad, que es lo que estamos dando aquí en esta conversación. Pero Giovanni decía, Darío, una cosa muy clara, y es que hay que conocer la póliza. Porque es que si uno no conoce, pues es muy difícil ir a reclamar sobre algo que uno ignora, ¿no? Es importante, porque yo sabiendo qué es lo que tengo asegurado, puedo saber qué voy a reclamar. Si no sé qué tengo asegurado, termino reclamando cosas que no son y termino generando un reproceso y pegándome después un susto diciendo, miércoles, no sabía que eso no estaba asegurado, y arriesgando mi patrimonio y mi trabajo al final. Bueno, tengo los resultados de la encuesta número 1 aquí. No podía ser otro, Liliana. ¿Sabías que la póliza de responsabilidad civil extracontractual es obligatoria para estaciones de servicio? Por favor, sea muy sincero y diga la verdad, decíamos. Sí, el 100%, no el 0%. Y vamos con la segunda encuesta antes de empezar este segundo bloque. La segunda encuesta es, ¿tu estación tiene controlada la cobertura en exceso que incluye errores de suministro? Responda A, sí, B, no, o C, no sabía que existía. Y ya miramos. B, conozcamos un poco la póliza, Liliana. Cuéntanos un poco en qué consiste la póliza y cuáles son sus principales características. Bueno, Mauricio, digamos que para poder entender un poco lo dividimos en dos. Estarían los perjuicios patrimoniales, que están el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué significa el daño emergente? Son todos los costos o los gastos en que incurre la estación de servicio para reparar el daño material que se le hace a un tercero, ¿sí? Y el lucro cesante hace referencia al dinero que deja de percibir ese tercero que nosotros afectamos a consecuencia pues, de algún accidente que se tuvo. Los perjuicios extrapatrimoniales, ¿cuáles son? Entonces, estamos hablando de el perjuicio que no es fácilmente cuantificable y que necesitamos que se acuda a la autoridad competente para poderlo cuantificar. Dentro de estos encontramos los perjuicios fisiológicos, los perjuicios morales, entre otros. Los perjuicios morales estamos hablando de la parte emocional, psicológica, hasta espiritual de las personas, ¿sí? Y de los perjuicios fisiológicos estamos hablando ya del daño como tal que se le hace al cuerpo humano o a la integridad física pues, de la persona. Sí, tenemos unas cláusulas que son obligatorias dentro también de la póliza. Tengámoslas presentes, por favor. Sí, estamos hablando de la contaminación accidental súbita e imprevista y revocación de la póliza por parte de la aseguradora previo aviso de 60 días al Ministerio de Minas y Energía. Estas cláusulas digamos, también las encontramos en el mismo decreto como parte fundamental de la obligación de tener la póliza. Y esta contaminación accidental súbita e imprevista va muy ligada a uno de los amparos más importantes que tiene o coberturas más importantes que tiene la póliza, que la miraremos más adelante. ¿Por qué son obligatorias estas dos opciones, Darío?
Eso ya desde ley, el decreto lo determinó y está determinado en el mismo decreto. Además porque es que el objeto realmente de este cubrimiento es el tema ambiental. Por eso está esos temas obligatorios. Muy importante eso. Y tenemos las coberturas básicas. Explícanos bien cuáles son las coberturas básicas de la póliza RC, Liliana, por favor. Sí. Entonces, estamos hablando de predios, labores y operaciones, digamos que son, la póliza cubre todos los riesgos inherentes a la actividad de la estación y que afecten al tercero, pero con el hidrocarburo líquido, ¿sí? La póliza nos solicita que manejemos unos límites, están expresados en salarios mínimos para estación de servicio automotrices de 800 salarios y para estación de servicio fluvial serían de 1.000 salarios. A este año actual, ahí estaría la cifra en millones, la vemos en la pantalla, ¿listo? Tenemos los gastos de limpieza. Señor. Liliana, espérame un segundito. Para mirar el tema de predios, labores y operaciones, para EDS Automotriz, el límite asegurado sería de 1.100.000. ¿Qué? 1.138.000. Sí, 800. Ya no más de gafas, ya yo. Y para estación de servicio fluvial. Sería 1.423 millones de pesos que equivalen a 1.000 salarios. Exactamente, es importante tener esos valores. Continúa, Liliana, por favor. Bueno, es claro que cuando cuando terminemos este año, a 31 de diciembre, entonces cambia el salario mínimo el 1 de enero, entonces la póliza, los certificados de seguros son expresados en salarios mínimos, digamos que para que la compañía de seguros tenga esa automaticidad y entonces aumente el valor a la cifra del 2026 del salario que se vaya a manejar. Sí, muy importante ese dato, ¿no? Para tenerlo presente. Sí, porque aparecen muchas estaciones, digamos en enero, solicitando la corrección de la póliza. Entonces, como la póliza es expresada en salarios mínimos, digamos que ya tiene inherente esa automaticidad. Igual no tenemos problema, pues, como en enviarle el correo aclaratorio, pero sí aparecen varias estaciones en esa fecha. Sí. Adelante, Liliana, con los otros. Entonces, estamos hablando de los gastos de limpieza o biorremediación. Este amparo, digamos que va muy ligado con el de contaminación accidental súbita e imprevista, digamos que es toda la contingencia que se hace cuando hay un derrame en la estación de servicio y que causa un perjuicio a un tercero. Hay que tener presente la connotación de accidental súbito e imprevisto, porque digamos que luego de que nosotros cumpliendo toda nuestra normatividad, haciendo todos los mantenimientos, o sea, manejando nuestra estación muy bien, ocurren las cosas, se suscita el derrame y hacemos el daño al tercero. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante seguir la norma en cuanto a los mantenimientos que debe cumplir la estación de servicio. Digamos que esto es uno de los amparos más importantes y nosotros somos muy, digamos, hacemos mucho énfasis cuando las aseguradoras nos cotizan el programa para que esta cobertura también esté al 100% de lo que exige el decreto, o sea, que nos cubran 800 salarios para automotriz y para fluvial 1.000. ¿Por qué? Porque las empresas especialistas en estas biorremediaciones tienen un alto costo su trabajo, entonces las facturas de por sí son muy altas, entonces para que no nos vayamos a quedar cortos en el momento con la compañía, en el momento pues de hacer este pago. ¿Listo? Sí. Entonces, para que lo tenga pues muy presente. Bueno, otra cosa importante es que para este amparo, cuando se suscite un tema de un derrame, la compañía aseguradora actual y la que va a renovar, que es la misma, nos solicita que tan amable, no de forma urgente, pero sí importante y prioritario, se informe el evento para que ellos hagan una especie de autorización. ¿Qué es lo que hacen ellos? O autorizan a la estación para que haga la contratación directa de los proveedores de biorremediación, o le envía a la estación el checklist digamos, de empresas que ellos ya tienen dentro de sus proveedores para que escoja una de ellas. Es importante seguir este proceso para que no vayamos a tener de pronto enredos en la liquidación. ¿Está bien? Sí, muy bien. Y en ese tema de biorremediación que es tan sensible, ¿no? Es de los temas complejos que hay en la operación de la estación cuando ocurre ese tema y entra a operar la póliza, ¿no? Sigue, Liliana, por favor, que nos quedan otros 2 ítems. Entonces, patronal, esta sí opera en exceso de las prestaciones de ley. Esto es por si de pronto el trabajador
o la familia del trabajador demanda la estación de servicio por algún accidente laboral que haya tenido, entonces digamos que la estación de servicio tiene una cobertura adicional en exceso de las prestaciones que le haga el acompañamiento por si de pronto la ley dictamina de que la estación de servicio debe pagar esos perjuicios. ¿Por qué? Porque hubo una negligencia de parte de la estación, porque no hubo buen entrenamiento, bueno, etcétera, y todo eso suscitó al accidente laboral. ¿Listo? El accidente de y trabajo, los gastos, ¿no? Y ahí ¿cuál es, Liliana? Para ese automotriz, ¿cuánto es el límite? ¿Hasta estamos hablando que para ese automotriz 1.120 millones y para fluvial 1.150 millones. Ok, perdón, aquí pregunto yo de ignorante, ¿sí? Si en la vigencia de la póliza ocurren 5 accidentes de trabajo, ¿es hasta por ese monto? Es decir, ¿eso funciona como una bolsa? Sí, señor, es como una bolsita. Bueno, sí, le pegué al perrito ahí. Listo. Sí, sigue, adelante. Hemos aprendido. Ahí vamos aprendiendo entre todos, ¿cierto? De eso se trata este programa, además. Sí, adelante. Claro que sí. Y tenemos los gastos médicos de urgencia. Aquí es importante tener claro que aquí no se mide la responsabilidad de la estación, ¿sí? Si a consecuencia alguien entró a la estación de servicio y tuvo un accidente dentro de los predios de la estación, una persona, entonces no se mide la responsabilidad, la aseguradora no lo hace, sino que lo que hace es indemnizar los gastos iniciales, llamemos los gastos inmediatos o de urgencia. Entonces estamos hablando de la urgencia inicial, de la hospitalización, de los medicamentos, de los primeros auxilios, listo. Cuando ya de pronto ese afectado decide empezar a cobrar incapacidades o tratamientos o ya una indemnización que porque no quedó igual, que porque tiene ya problemas con el brazo donde cayó, bueno, etcétera, entonces ya ahí se activa lo que es la parte de responsabilidad civil y ya se entraría a mirar, pero eso se debe hacer a través de la póliza PYME multirriesgo que tenga contratada la estación de servicio, ¿listo? Porque sabemos que la RC de acá es solamente los daños que se haga con el hidrocarburo líquido, ¿está bien? O sea, esa cuarta parte funciona, si me permites la comparación, como una especie de SOAT. Si ocurre un accidente o una urgencia, vamos hasta ese límite que son 400 millones, ¿cierto? Sí, señor, son 400 millones, evento vigencia, sí. Sí, si ocurre un accidente, entonces la atención de la emergencia, ¿no? Correcto. Y la atención inicial, la atención de urgencia. Primaria. La atención primaria, sí, es muy como dato curioso, tenemos un casito muy reciente en una estación de servicio que le robaron una de las tapas que tiene dentro de la estación, hizo la contingencia, puso el cerramiento, le avisó a sus clientes y uno de sus clientes hizo caso omiso, digamos, de la advertencia, parqueó el vehículo muy cerca, se bajó y cayó. Se golpeó porque cayó en el hueco. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya presentó el reclamo, presentó recibo de sus medicamentos iniciales, de lo que le cobró la clínica cuando entró, es más de una resonancia magnética, un TAC, bueno, todo eso está sin problema Allianz a través de la póliza obligatoria para revisarlo, pero ya le está haciendo unos cobros de unas incapacidades y otras cosas adicionales. Entonces ahí es cuando ya la estación de servicio, digamos que activó su otra póliza, que es la póliza PYME multirriesgo que tiene contratada. O sea que se puede hacer el cobro a dos frentes. Pero muy curioso es esa anécdota que cuenta Liliana, porque se tomaron las medidas del cerramiento del área, pero aún así la persona se accidentó, ¿no? Finalmente. Y lo que pesa aquí en este caso es el accidente, ¿no? Exacto, sí, le está, digamos que cuando ya pasa la parte de que va a empezar a cobrar incapacidad y que va a empezar que ya tiene abogado, bueno, etcétera, etcétera, entonces ya ahí sí la compañía empieza a mirar la responsabilidad, ahí sí ya se mira. Ok. Bueno, pasemos a otro tema. Quiero mostrarles una fotico de una situación que seguramente ocurre en muchas estaciones de servicio de derrame de combustible, vea Darío. Esto ocurre más a menudo de lo que... sí, de lo que uno se imagina, exactamente. No porque no existan a veces los protocolos, sino porque ocurren accidentes, ¿no? Y a veces alguien pasa y pisa por ahí y demás, ¿no? Entonces hay cosas que no están incluidas, hay algunas exclusiones de esa póliza. Liliana, importante hablar de esas exclusiones de la póliza, por ejemplo, como en estos casos. Mencionemos. Sí, claro que sí. Entre otros, digamos, destacamos las más importantes y sobre todo en el tema de las reclamaciones, Mauricio. Entonces, esta póliza no cubre... Liliana,
te presento Hola. aquí es ¿qué no cubre la póliza? Correcto. ¿Qué no cubre la póliza? ¿Qué no cubre Exacto, la póliza? pues, exacto, al no cubrir es una exclusión, ¿está bien? Correcto. Entonces, no cubre el error en el suministro de combustible. ¿Qué significa eso? Entra el vehículo a la estación de servicio del cliente a que lo surtan de combustible y por error el vendedor de servicio tanquea el carro con el combustible equivocado, ¿sí? Entonces le hace un perjuicio, un daño económico porque ese carro hay que organizarlo. Eso no está contemplado dentro de la cobertura de la póliza obligatoria. Esa cobertura la podemos mirar más adelante como uno de los convenios diferenciales que tenemos ahorita a nivel gremial. Listo. No cubre el daño que se le cause al automotor por el combustible. Digamos, acá en el primero es el daño que le causó el vendedor de servicio de forma directa en isla, ¿cierto? No cubre el daño causado al automotor del cliente cuando es derivado de la contaminación, pero que viene directamente desde el tanque. ¿Qué significa eso? Caso real, una estación de servicio, fuerte aguacero, no funcionaron los tapones del tanque y entonces se entró agua al tanque, ¿sí? No se dio cuenta, sino que estaba tanqueando con agua a sus clientes cuando empezaron a devolvérseles los clientes de ese día con fallas en sus vehículos. Ese tipo de eventos no está cubierto por esta póliza, sino que está cubierto es por la póliza PYME, multirriesgo, todo riesgo, responsabilidad civil que tenga contratada la estación de servicio. ¿Listo? No cubre los daños propios de la estación, o sea, no estoy cubriendo mi propio patrimonio, es decir, nada que lo que le pase ni a mi edificio, ni a mi mercancía, ni a mis dineros, ni a mi equipo electrónico, ni a mi maquinaria, ni a mis empleados, nada de eso está cubierto porque volvemos al concepto inicial. Esta póliza solo cubre los daños o perjuicios que yo le cause a un tercero. ¿Listo? Y esta póliza tampoco sirve de garantía para los contratos. Sabemos que las estaciones de servicio hacen contratos con entidades particulares y gubernamentales. Por ejemplo, que le voy a surtir de combustible a la policía en el municipio, entonces por contrato me está exigiendo la póliza de cumplimiento y de responsabilidad civil. Entonces muchos nos llaman que para que por favor a esta póliza en beneficiarios coloquemos de forma adicional la policía o el hospital. No. Aparte ustedes deben adquirir, ligado a la póliza de cumplimiento, deben comprar la responsabilidad civil directa del contrato. ¿Listo? Entonces, para que quede claro que esas son algunas de las exclusiones de la póliza. Sí. Miremos estas fotos, Liliana, de cosas que también ocurren en las estaciones. Por ejemplo, incendios, ¿no? Sí, los señor. Incendios, Darío, cuando no hay afectación de terceros, no están incluidos en la póliza, ¿no? Por ejemplo, en este caso estás afectando directamente el patrimonio del propietario. Por consiguiente, no tiene alcance de cobertura. Porque no hay un tercero afectado. Miren esta otra foto y Liliana me va a contar una anécdota que le pasó la semana pasada con esta foto. Uno cree que es un meme, ¿no? Descuido, dice ahí. Cualquiera los tiene cuando va con prisas, dice ahí. ¿Qué le pasó a usted la semana pasada, Liliana? Algo parecido a esto, ¿no? Sí, sí, señor. Pues no me pasó a mí, pero sí lo evidencié en una estación de servicio en cuanto a que estábamos, pues yo fui a que me prestaran el servicio de tanqueo y empecé a escuchar unos gritos y resulta que el señor iba a arrancar, que estaba en la otra isla que le estaban prestando el servicio, iba a arrancar. Trató de arrancar su vehículo todavía con la manguera puesta, entonces dice uno que no es un meme, en realidad sí pasa, a pesar de que los surtidores tienen un sistema de seguridad, pero de todas maneras hemos indemnizado reclamos porque hace daños obvio al vehículo y al sistema surtidor. Entonces sí ocurre. Sí ocurre. Sí, claro. Lo que uno cree que no le va a ocurrir, sí le ocurre. La segunda frase, en este escenario un poco más relajante, que resume este segundo bloque que hemos presentado, es esta, la segunda frase. Conocer lo que cubre la póliza significa anticiparse a lo inesperado. Porque es que lo inesperado sí pasa, Darío. Es que los seguros buscan eso, proteger lo inesperado. Porque lo otro yo ya lo tengo cubierto realmente. Si yo tengo mis protocolos, pues tengo cubierto lo que tengo por protocolos. Pero lo inesperado nunca lo tengo cubierto.
Y eso es lo que uno busca con los seguros. Los seguros siempre buscan en eso, cubrir esa parte inesperada, ese que puede pasar en cualquier momento, en cualquier situación, y usted nunca está exento de esos accidentes. Nadie está exento. Tenemos una tercera encuesta, que la idea es que ustedes nos la respondan ahora, antes de comenzar este tercer bloque, porque tenemos ya una invitada muy especial, es la invitada más especial de esta sesión que tenemos hoy de podcast. ¿Tienes contratada una póliza multirriesgo o pyme que proteja tu estación ante daños propios? A, sí. B, no. O C, no sabía que era necesaria. Puede votar ya ahí en el chat. En el chat aparece la encuesta y ya les vamos a dar los resultados. Porque a esta hora de la mañana, 10:44, vamos a saludar a una invitada muy especial de una estación de servicio de la capital de Antioquia, porque hoy Medellín es la protagonista de este espacio. Saludamos a la señora Liliana Hoyos. Adelante, Camilo. Canopy en vivo. Doña Liliana. Hola, buenos días. Muy buenas, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de hablar con doña Liliana, quiero mostrarles unas foticos y un evento que ocurrió en la capital paisa, de la cual doña Liliana fue la protagonista. Miremos, Camilo, si podemos, me atravesé ahí, creo que me atravesé ahí. Miremos las fotos, estas fotos, vea, para que ustedes las miren bien, es la estación de servicio donde doña Liliana es la administradora hace más de 20 años. Vea la siguiente foto. ¿Sí? Ya vamos a explicar qué fue lo que pasó. Y miren el video de lo que sucedió ese día y por qué pasó lo que pasó. Bueno, ahí la grabación está clarísima. Doña Liliana Hoyos, ¿qué le pasó a usted en su estación de servicio mayoral ahí en la capital del departamento de Antioquia? Bueno, se me dañó el canopy. Eso vemos, se le cayó encima esa valla, ¿no? Se cayó encima la valla de una valla publicitaria de vallas y avisos. Ahí lo captó una cámara de seguridad. Usted tenía arrendado ese espacio para esa valla, ¿cierto? Una valla de tubo, ¿cierto? Sí, de tubo con veleta, creo que le llaman. Sí. ¿Usted nunca se imaginó que esa valla se iba a caer? Jamás, no esperé eso. O sea, la verdad, jamás esperé que esa valla fuera a caer y menos, pues, sacándola muy barata y seguimos insistiendo, damos muchas gracias a Dios, pues, porque es el primero que le tenemos que dar gracias de que no hubo nadie que sufriera un rasguño, o sea, pérdidas humanas, no hubo ni accidentados, ni lesionados, nada, absolutamente nada. Pero y en ese momento... Perdóneme, cayó muy cerca de la oficina de la administración, ¿no? No, pero es que si el viento no actúa, me mata a mí. Uy, no diga eso, doña Liliana. No, por sí, favor. Yo estaba precisamente arriba porque estaba hablando por teléfono cuando yo empiezo a ver que el clima se empieza a dañar, pero de un momento a otro, porque estaba perfecto, empieza a dañarse y yo subí a ver que las ventanas del segundo piso no estuviesen abiertas y se entrara como el agua. Y empiezo yo a mirar y yo digo, Dios, ¿pero qué pasó? Y se empieza a ver cómo el viento traía cosas brillantes y se empezaba a dañar el día, cuando empiezo a sentir algo que cruje y bajé corriendo y siento el ploc. Cuando siento el ploc y latas, no lo veía porque estaba dentro del edificio. Cuando salí, el viento logró tirar la valla hacia el canopy, porque si la valla hace esto y cae directo, cae justo donde yo estaba. Ahí donde usted está en este momento, que es la oficina de administración. Cuéntame, ¿qué es la doña oficina Liliana, de administración? ¿Qué hizo usted después de eso? O sea, ¿cómo inició usted su proceso de reclamación y cuál fue su experiencia alrededor de todo esto? Bueno, en ese momento, lo primero que hice fue salir entre todo el aguacero, cerrar, acordonar, sacar la gente que había
dándole muchas gracias a Dios, porque en ese punto donde cayó, cuando llueve, todos los motorizados se juntan como para comprar el impermeable y todo eso. Gracias a Dios, en ese momento no había ninguna moto. No había, justo ahí no había carro. Acordonamos, cerramos y ya empecé como a llamar. Una de las primeras que llamé fue a Liliana y le dije, Lili, ponga ahí que esta tormenta me reventó el canopy. Le abro el caso y después hablamos. Eso fue lo primero. Y no me pregunte ahorita porque no sé qué voy a hacer. Eso fue lo primero que yo le dije, ¿sí o no, Lili? Sí, sí. Así fue, tal cual. Y la experiencia, usted me decía que le había arrendado la valla a una empresa, ¿cómo se llama la empresa? Vallas y avisos. ¿Y usted hizo la reclamación con la empresa? Ay, señor, eso es otro cuentico. Por ahí va. Acórtelo. Porque lo acorto rapidito. Ellos llegaron, recogieron su valla, trataron de que la emisora, las cosas no vieran, pero igual salió en noticieros y en todo, que era vallas y avisos, la veleta. No se preocupe, doña Liliana, nosotros lo tenemos todo cubierto, todo está, aquí no va a pasar nada, todo se le va a solucionar, no se preocupe. Sin embargo, yo llamé a Lili y le advertí, Lili, dejo el caso, pero yo voy primero a mandar los documentos, a ver qué es lo que ellos me van a solucionar y después voy contigo. Y o sea, quisiera no haber tenido que ir con mi seguro. Sí. Cuando, sí, después de 2 meses de estar en que, bueno, ya les mandé los papeles, que han dicho, estamos ajustando, doña Liliana, usted no se preocupe. Ok. Estamos haciendo esto, usted no se preocupe. Yo, bueno. Un día me mandan, de tanto insistir, el 27 de junio me mandan una carta y me dicen, no podemos hacer nada, mi seguro no lo cubre. Vallas y avisos, dice, de malas. O sea, sí, de malas, no más. Pues yo, no, esa la pongo yo, my paisa aquí. Sí. Esa la pongo yo. No respondieron. No respondieron ni siquiera por la emergencia. Bueno, entonces su plan B era Liliana. Pero ¿por qué Liliana? Usted tenía contratada una póliza PYME, ¿cierto? Pues la verdad, yo llevo más de 20 años acá y yo soy intensita. Liliana sabe que cuando yo sé que vence la póliza, Lili, que hay que cuadrar, que tenemos que mirar, que hay que ajustar. Yo hice esto nuevo, yo puse acá, no me dejes sin cubrimiento, yo necesito mi póliza, porque nunca esperé que me pasara, pero si pasaba, yo quería estar cubierta, porque es que la vida no la tenemos comprada. Y vean, me pasó y gracias a Dios, pues no me han dado toda la respuesta, pero hasta ahora me han atendido y me tienen presente, pues yo sé que mi cobertura va. Pero sí tenía contratada la póliza PYME, ¿cierto? Claro, yo tenía la de responsabilidad civil y la PYME, todo, toda la póliza. O sea, usted tiene cubierta toda la operación de su estación de servicio. Toda la operación, hasta donde los seguros me permiten, yo tengo cubierto todo. Queríamos compartir a la audiencia que ayer hablando con doña Lina, preparando este programa precisamente, ella nos decía una frase que nos quedó grabada. Ella decía que era adicta a los seguros, ¿no? Adicta. Súper adicta. Sí, pero en el buen sentido. Hasta la gata la tengo asegurada. Bueno, porque usted lo acaba de decir ahora, que uno nunca sabe cuándo puede ocurrir un evento, además un evento de la naturaleza, ¿no? Porque fíjese usted la tormenta que cayó ese día en Medellín. ¿Cuándo fue eso, doña Liliana? Eso fue el 27 de marzo. ¿De este año? De este año. O sea, reciente. Sí, claro. Sí. Mire usted la importancia de tener asegurado el patrimonio, ¿no? Y fue de la nada, o sea, es que si les dijésemos que el clima se sospechaba, de que parecía, no, el día estaba maravilloso, hermoso. Y en cuestión de 5 minutos, todo se puso negro. Bueno, negro en todos los sentidos, porque cayó la valla, sí. Se complicaron las cosas, se abrió el problema. Pero bueno, ya está del otro lado, ¿cierto, doña Liliana? Bueno,
la verdad fue duro porque aquí vino todo el mundo y te llegan y te asustan y te dicen, se cerró la operación, no hay nada que hacer, no va a funcionar, nadie va a trabajar. Y yo como que no. A mí esto no. Yo ahí mismo llamé, contraté andamios, llamé a la gente, trabajamos más de 24 horas seguidas, pero eso ocurrió a las 2:15 de la tarde. Y yo a las 4:30 de la mañana estaba abriendo el 60% de mi operación. Porque yo dije, yo no me quedo ahí. Yo aquí no me quedo. No podíamos, o sea, eso no nos lo podemos permitir, porque ¿cómo vamos a hacer? A las 4:30 de la mañana estaba abriendo yo, pusimos gatos hidráulicos, los bomberos nos dijeron, no, está seguro, no hay problema, está trabajando bajo seguridad. Y en este momento estoy trabajando más o menos en un 90%, porque igual tengo unos andamios de seguridad que sostienen el techo. Sí, y un área restringida, supongo. Sí, un área restringida. No lo sostienen, quiero aclarar, porque a él se le hizo toda la refacción de emergencia, pero tenemos unos andamios por si se presenta otra tormenta como esa. A mí me deje dormir, como le dije yo al ingeniero, no me quite los andamios, que yo necesito dormir en paz. Tengo dos preguntas finales, doña Liliana. Una, sí. La mayorista, usted es Terpel Mayoral en Medellín, sobre la Terpel Mayoral, sí, emblemática carrera 80 en Belén. ¿La mayorista le dio alguna ayuda? ¿Preguntó por lo menos qué había pasado? La mayorista se presentó acá. Hasta el gerente regional estuvieron acá y han estado muy pendientes y también muy disgustados, pues, porque ellos también tienen contratos con vallas y avisos y la verdad les molestó muchísimo porque, a ver, es el hecho de que hay un evento natural y nadie está exento de que algo pase natural, pero también usted tiene que ver de que usted se tiene que respaldar con algo más, como Liliana siempre me ha dicho. Ahí sí, Liliana, no es que usted tiene RC, pero usted no me puede validar, porque es que usted también puede causar. Entonces, venga, hay que asegurarnos por este lado. Ellos no, y simplemente no. Y la segunda pregunta es, ¿qué va a hacer con el tubo? Y obviamente, pues no va a renovar ese arriendo de ese espacio, o sí, ¿qué piensa hacer con eso? No, para nada. O sea, mientras yo esté acá, no. Y lo dije muy claro, porque ya ante una respuesta de lo que vimos, o sea, ¿usted imagina donde la próxima vez sea un ser humano el afectado? No, claro, en mi conciencia no cabe. Una tragedia. No. Última pregunta, doña Liliana. Lección principal de esto que le ocurrió a usted hace 3 meses. Lección principal, no solo estar asegurado, averiguar qué pólizas, averiguar qué estructura y cómo están afianzados. Vamos a hablar, en este caso fue Fallas y Avisos, pero puede ser cualquier otra empresa. Asegurarme qué es lo que saben ellos de estructura, anticiclones, antilluvia, o sea, qué me están garantizando. Y asegúrense. Pregunten del seguro. Bueno, sí, claramente doña Liliana es una adicta del seguro. Muchísimas gracias, doña Liliana, muy amable por esta comunicación desde la bella y hermosa ciudad de Medellín. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias, doña Liliana. Bueno, seguimos con Canopy en vivo. Temas que ocurren en la vida real, Darío, y esto pasa. Mire usted, tenemos resultados de la tercera encuesta, dice... ¿Tienes contratada una póliza multirriesgo PYME que proteja tu estación ante daños propios? A propósito del ejemplo de doña Liliana, dice sí, 28%. No, 42%, Liliana. No sabía que era necesaria, 28%. Entonces, ¿qué hacemos con eso, Liliana? Con esos resultados. Pues no, Mauricio, o sea, la campaña pues que hacemos desde el principio y que hemos pues concertado con Darío es llevar hasta donde más se pueda el mensaje, el conocimiento de la cobertura de la póliza de responsabilidad civil
da a entender a la estación de servicio que con esto no tiene cubierto todo su patrimonio y que existen convenios especiales y pólizas diferenciales donde se puede terminar de blindar la operación y tener la tranquilidad, entre comillas, que tiene la señora Liliana y digamos que Mayoral para poder, digamos, enfrentar en gran parte lo que le ocurrió en vista de que un proveedor, digamos, a través de su seguro no le pudo pues hacer el acompañamiento. Entonces, sí quisiera yo aquí ampliar un poquito de lo que habló la señora Liliana, es decir, que se hizo el protocolo inicial cuando yo recibí la llamada de ella el mismo día. Lo que se hizo fue avisarle a la compañía de seguros que tiene en este momento la póliza de la estación, la póliza multirriesgo PYME o todo riesgo, y lo que se hizo fue que la compañía de seguros, pues al saber la magnitud del evento, lo que hizo fue que designó inmediatamente la firma ajustadora, que en este caso casualmente es el señor Giovanni, la firma del señor Giovanni, y lo que se hizo es que esa misma noche ya había un representante de la firma ajustadora, o sea, los ojos de la aseguradora ya estaban en el predio de la estación tomando videos, fotografías y todo para poder estar ahí como, digamos, en vivo y en directo y poderle hacer el acompañamiento real a la señora Liliana. Nos hicimos a un lado esperando que se desarrollara todo el proceso ante el proveedor y digamos que en este momento estamos ya en camino de haber retomado nuevamente el reclamo, pues en vista de lo que se contestó por parte del proveedor, y en este momento la póliza PYME se encuentra en estudio de resolución con unos documentos iniciales. Entonces, sí, muy importante. Digamos, veamos las opciones que están en el mercado, Liliana, que son esas pólizas para la propiedad que están, digamos, a la orden de las estaciones de servicio para complementar el cubrimiento que tiene la póliza RCE, que claramente no es suficiente para cubrir la propiedad y el patrimonio de la estación de servicio. Veamos esas opciones que se presentan, Liliana. Bueno, lo que tratamos fue de dividirlo como en los dos frentes que normalmente maneja una estación de servicio, que es la parte del transporte y la parte ya de la distribución en la estación de servicio. Entonces, como transportadores, al transportador se le obligan a tener por lo menos dos pólizas, es el SOAT y una póliza de responsabilidad civil extracontractual hidrocarburos, que es regulada por el mismo decreto de las estaciones de servicio, que es para todos los daños que se le haga al tercero con el combustible que se está transportando. ¿Listo? Es una responsabilidad específica para transportadores. De eso ya es importante resaltar de que estas pólizas de las cuales estamos hablando acá, ya nosotros tenemos los convenios, digamos, exclusivos, especiales y diferenciales. Si es de su interés alguno de estos que estoy citando, sino que se comunique con nosotros al teléfono que está o al correo electrónico que está al final de la presentación, y de ahí con mucho gusto le brindamos la asesoría. Entonces lo que hacemos fue diseñar los convenios con especial cuidado para que tuviéramos uno o varios factores diferenciadores y que nos hicieran muy competitivos a nivel nacional. Entonces necesita tener la póliza de responsabilidad civil extracontractual, necesita tener el seguro obligatorio como pólizas obligatorias. Como pólizas voluntarias tenemos la póliza todo riesgo, transporte de carga, es decir, es la póliza que cubre contra todo lo que le pueda pasar al combustible o a la mercancía que está siendo movilizada desde la operación de carga en la planta, todo el transporte y la operación de descargue en los generadores de carga, o sea, en las estaciones de servicio, ¿sí? Y tenemos la póliza de todo riesgo autos, que es blindar ya el carro como tal, llamémoslo mal dicho las latas como tal, para todo lo que le pueda pasar a este vehículo, todo el daño que el vehículo le pueda hacer a un tercero, que este es el amparo básico de una póliza de autos, y fuera de eso si se lo roban o si ocurre o tiene un daño material. Esto digamos que serían las pólizas. Recuerden que tenemos convenio, tenemos el convenio de la póliza de transporte de mercancías. Aquí yo quiero, Mauro, devolverme en algo. Cuando la estación de servicio está totalmente blindada en un evento, por ejemplo, cuando llegue el transportador y por error contamina, descarga en el tanque que no es y digamos que realiza una contaminación, entonces ahí se activarían dos pólizas. Se activa la póliza de transporte para el combustible que venía siendo transportado y que al descargarlo mal, pues también se contaminó. Y se activa la póliza
pyme, multirriesgo, todo riesgo, como la que tiene doña Liliana, donde yo tengo asegurada mis mercancías, entre esas mi combustible, porque ese combustible en tanques también se me contaminó. Entonces aquí vamos viendo cómo se va blindando toda la operación para no dejar huequitos, por decirlo de alguna forma. Listo. Y ya pasamos a mirar las pólizas para la estación de servicio como tal, que estaría un convenio que hicimos exclusivo a nivel gremial y a nivel nacional, que es la póliza de responsabilidad civil extracontractual en exceso, exclusiva para las estaciones de servicio, y que dentro de esta tiene la cobertura no menos importante de contaminación por error en el suministro, con un deducible muy competitivo de 10% mínimo salario. Recuerden que cuando vimos las exclusiones, en estas estaba que la póliza obligatoria no cubre estos errores. Y esto, digamos que sigue estando dentro del listado de las reclamaciones, sigue estando en el primer lugar de reclamaciones. Les recuerdo que eso es cuando entra el vehículo a la estación de servicio y por error nuestro vendedor de servicio tanquea el carro con el combustible equivocado. ¿Listo? También tenemos la póliza PYME, multirriesgo, todo riesgo, también bajo convenio exclusivo, muy competitiva en coberturas y precio, como la que tiene la señora Liliana y la que va a activar para que le colabore pues con la indemnización de los daños de su canopy. Aquí es donde yo ya aseguro mi patrimonio completo como tal, ¿sí? Y adicional a que aseguro mi edificio, mis mercancías, mi dinero, mis maquinarias, etcétera. También puedo tomar amparos adicionales como manejo, que en estos días se dio una charla muy interesante, Mauricio, que la dio el doctor Santiago Vélez, que es todo este tema de la pérdida de dineros por parte de empleados, identificados o no, contratistas, etcétera. ¿Sí? Entonces, también dentro de esta póliza iría este amparo que es muy importante. Iría el amparo de transporte de valores, que es cubrir todo lo que le pase al dinero que sale de la estación hacia las entidades financieras, ¿sí? Todo estaría dentro de la póliza todo riesgo, no estaría cubierto a través de la póliza de responsabilidad civil. Y tenemos por último la póliza de vida grupo, que es, digamos, es un convenio que se diseñó pensando en esa familia que se queda desprotegida en el momento que falte esa persona en casa por una muerte, por cualquier causa, y digamos que ese ingreso es muy importante para esa familia, y mientras que sale todo el tema de ley, la pensión, etcétera, digamos que se convierte en un auxilio en dinero muy importante que puede tener la familia mientras que empieza a normalizar el ingreso. Entonces la invitación es a que cubran la estación, a que revisen todos estos convenios, que el día menos pensado, como lo dijo Liliana, piensa uno que no le van a ocurrir las cosas, pero sí pasa. Bueno, muy interesante, Darío. Convenios que están ya activos para todas las estaciones de servicio a través del administrador del Fondo Soldicón, que es Fendipetróleo, ¿cierto? ¿Qué debe hacer una estación de servicio que esté interesada en alguna de estas 6 pólizas que se ofrecen en el convenio? Bueno, todos esos convenios ya los hemos venido desarrollando con el intermediario, con Liliana en este caso. Lo importante acá, se pueden comunicar directamente con Liliana o se pueden comunicar conmigo. Ahí están los datos también en la página del Fondo Soldicom. Y ya los repito directo con Liliana para que puedan hacer los procesos de cotización y qué necesidades, qué es lo que necesitan cubrir, qué es lo que quieren realmente proteger. Aquí lo importante es saber qué quiero yo proteger realmente, qué me interesa a mí para mi operación. Es cierto que, por ejemplo, en el país la asegurabilidad es muy baja. No tenemos la cultura de la asegurabilidad. Y por eso muchos negocios se detienen de un momento a otro, porque simplemente no tenían un seguro que les cubriera su operación, les cubriera su mercancía, su patrimonio, y quedan simplemente en el limbo. Aquí lo que cubrimos siempre es un accidente, que yo no vaya a quedar en el limbo por un accidente. Esta es la idea. Y a propósito de eso que mencionaba Darío, tenemos un dato para reflexionar acá de Liliana, un dato que consiguió Liliana sobre el tema estadístico del aseguramiento. Lo miramos, por favor. Liliana, en 2024 el sector asegurador en Colombia creció un 5,6% el año pasado y pagó 25.5 billones de pesos en indemnizaciones, pero la inversión en seguros aún es muy baja, solo equivale al 3,29% del Producto Interno Bruto de Colombia. Imagínate, el 3% en la OCDE es demasiado. ¿Qué podemos decir, Liliana, de ese dato?
Mauro, para que lo entendamos mejor, eso significa más o menos que de 100 pesos, las personas están invirtiendo 3 pesos o un poquito más en seguros. O sea que la cultura de seguros todavía sigue siendo muy bajita. Digamos que ese es uno de los retos que enfrentamos al día a día nosotros que pues trabajamos y estamos metidos como en el gremio de los seguros, pero la idea es que con estos espacios sensibilizar la importancia que es a las estaciones, de la importancia que es que se cubran totalmente. Bueno. Y que esto pueda seguir creciendo. Que siga creciendo, sí, claro, porque es que es un tema de conciencia, ¿no? De cultura. Tenemos preguntas del chat de gente que está conectada a esta hora de la mañana. Rápidamente, ya para terminar. Doña Margarita Rosa Ramírez, Liliana, ¿qué pasa cuando quien realiza el descargue, que es un tercero, contamina el combustible en tanque y este combustible es suministrado a clientes y sus automóviles se ven contaminados? En este caso, ¿la póliza RCE entra a cubrir? No, ahí, o sea, la póliza RCE sí, pero la que yo tengo ligada es la póliza PYME multirriesgo o todo riesgo, no la póliza de responsabilidad civil obligatoria. O sea, la que entraría a cubrir es la multirriesgo si la tengo contratada. Sí, lo que pasa es que la multirriesgo es un modelo de póliza, digamos, por cabezotes, llamémoslo así. Entonces tiene todo riesgo daño material, que es por donde yo aseguro toda la parte de incendio, sustracción, daños por agua, vientos huracanados, bueno, etcétera. Digamos que por ahí es por donde se va a afectar la póliza de la señora Liliana, ¿cierto? Y puedo contratar amparos adicionales como responsabilidad civil extracontractual, transporte de valores, transporte de combustible, manejo, ¿sí? Entonces, digamos que este tipo de reclamación para los daños consecuenciales a mis clientes por el mal descargue que me hizo mi transportador, lo puedo reclamar a través de la póliza multirriesgo, a través de mi amparo de responsabilidad civil. Es claro que ya la compañía aseguradora propia de la estación atiende a su cliente, pero ya más adelante revisa cómo subrogarse contra la empresa, la compañía de seguros del transportador, porque aquí se mira la responsabilidad. ¿Listo? Listo, muy importante. Esta pregunta se la va a hacer a usted, don Darío. Doralba Taborda Ramírez pregunta, ¿hay cubrimiento en el caso de que al momento del descargue del combustible y por el tema de gases o vapores se inicie un conato de incendio y se extienda a propiedades aledañas? Bueno, estos casos mejor dejémoselos a Liliana, que los maneja más claro. Aquí hay un tema y es que la responsabilidad, hay dos entes que están actuando en el mismo momento. Entonces toca entrar a validar las pólizas, a ver cuál es la que entra a hacer esa cobertura. Por eso es importante también tener la multirriesgos, que es la que da la cobertura más general y me apoya ante errores de terceros a mi estación. Sí, Liliana. En el descargo, como decía ahorita, una de las pólizas, digamos, obligatorias que debe tener un transportador es la póliza de responsabilidad civil extracontractual, que son daños que se haga a un tercero con el combustible que yo estoy transportando. Si en el descargue se genera algún daño, una afectación a un tercero, por lo que ya dice ahí, por la emisión de gases y eso se revisa más por la póliza del transportador que por la póliza de la estación. Bueno, perfecto. La última frase la tengo acá, que es el resumen un poco de todo, y vamos a las conclusiones ya para terminar. La frase dice, blindar tu estación no es un gasto, es invertir en sostenibilidad y en tu patrimonio. Porque finalmente aquí lo que cuenta es cuidar el patrimonio que nos ha costado tanto esfuerzo y dinero, recursos de mucha gente construir durante años. Entonces es cuidar el patrimonio. Liliana, conclusiones de esta conversación que hemos tenido alrededor de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Mauricio, Liliana. Entonces, la póliza de responsabilidad civil extracontractual, ya sabemos, aclaramos el concepto, quedamos que es, digamos, fundamental, es obligatoria para cubrir los daños que nosotros le hagamos a un tercero con nuestra operación, ¿sí? Es importante tener un conocimiento de esta cobertura para poder, digamos, tomar la decisión de tener un aseguramiento integral, ¿sí? Ahí enmarcamos bastante que debe haber una información clara, asesoría adecuada y que debe haber un compromiso real por parte de la estación de servicio para proteger su operación. Tercero, asegurar su estación es más que cumplir con la ley, es proteger su inversión, su equipo de mano y garantizar su futuro.
Yo en muchas de las asesorías que hago, Mauricio, digo, no gaste en siniestros, gaste en prima de seguros, asegúrese bien. Yo todavía me encuentro asesorías donde me dicen a mí que cuesta, bájemele aquí, cuánto voy, cuánto me va quedando. O sea, esa no es la idea es que usted en el momento que tome la decisión de tomar un seguro, lo tome con toda la integralidad, con las cosas que en realidad se necesitan y bajo el precio que en realidad se enmarca. ¿Listo? Entonces, o sea, la póliza no se debe regatear. No entremos a ahorrar en primas para después ir a gastar en siniestros. Digamos que es como el cierre de mi asesoría en esa parte. El reto principal, lo que les decía ahorita, es concientizar a todas las estaciones de servicios de la importancia de que es de contratar una cobertura integral y completa, de blindar la operación para que así garanticemos la protección del patrimonio y que tengamos la tranquilidad que, entre comillas, tiene en este momento la señora Liliana, en el caso de nuestra invitada principal, que tiene a la mano una compañía que la está acompañando para poder organizar todo su tema de propiedad. Bueno, Liliana, pues muchísimas gracias por atender esta invitación. Darío, resumen principal, dígale a la gente, por favor, que no se intranquilice, que el 31 de julio su póliza va a ser renovada, que no le van a bloquear la estación, que tenemos esa gestión adelantada con el Ministerio de Minas, con la Dirección de Hidrocarburos, con el SICOM ya lista. Entonces, parte de tranquilidad a la gente, por favor. Hemos estructurado un proceso logístico que nos permite un contacto directo entre aseguradora, intermediario, administrador y ministerio, el cual nos garantiza que vamos a poder tener las pólizas cargadas en el SICOM y no vamos a tener problemas de bloqueo mientras esté activado. O por lo menos por pólizas no va a tener inconvenientes. Otro tema que me gustaría dejar en claro, el tema de las pólizas. Aquí es importante, conozca el alcance de su póliza, asesórese bien para cubrir eso que no está cubierto. Es importante para su operación, es su actividad, es su fuente de ingreso. Siempre manténgalas cubiertas y cualquier cosa, pues aquí estamos siempre para apoyarlos. Bueno, aquí estamos siempre para apoyarlos y estamos ahí muy pendientes. Y renueve, entre a la página y renueve sus datos. Es muy importante la actualización de los datos para que nosotros tengamos el último dato reciente de su estación de servicio para contarla también en las bases de datos que se utilizan para todos estos procesos. Muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias, Darío, por aceptar esta invitación, por apoyarnos en este conocimiento específico que tiene que ver con la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Parte de tranquilidad para todas las estaciones de servicio y sigamos adelante en esta tarea de proteger el patrimonio que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos ha costado construir. Dentro de 15 días hablaremos de, no se les olvide, el control de inventarios y el derrame de combustibles con un especialista que estará aquí sentado compartiendo su conocimiento específico con cada uno de ustedes. Muchos éxitos para todos, éxitos en su negocio, que siga creciendo sin límite su estación de servicio. Muchísimas gracias y hasta el próximo Canopy en Vivo, Conocimiento sin Techo. Canopy en Vivo. Somos más que energía. Trabajamos en beneficio de los distribuidores minoristas de combustibles. Contribuimos a la sostenibilidad de las estaciones de servicio. Somos la energía que mueve al país.